Geoparque Mundial UNESCO Mixteca Alta, Oaxaca. El Geoparque Mixteca Alta está situado en la región geológica más compleja de la República Mexicana, en la provincia fisiográfica de la Sierra Madre del Sur. Cuenta con algunos de los vestigios más importantes de la cultura mesoamericana y se caracteriza por una variedad de formas erosivas fuertemente relacionadas con la agricultura tradicional llevada a cabo desde hace más de 3.500 años. Los geositios incluyen barrancos, badlands, anfiteatros erosivos derivados de los procesos fluviales y remoción de masa, depósitos aluviales, paleosuelos, diques ígneos y ejemplos de meteorización esferoidal. El proyecto Geoparque Mixteca Alta nació en el municipio de Santo Domingo Llanoitlán, donde actualmente se ubica su sede central con la participación conjunta de autoridades municipales, instituciones educativas y población local, con el fin de desarrollar un esquema de aprovechamiento sustentable de los recursos con dos enfoques particulares. Por un lado, un enfoque educativo, para dar a conocer el extraordinario patrimonio natural y cultural de la región, y por otro, un enfoque geoturístico, concebido como una herramienta comunitaria y educativa que contribuye al bienestar de los habitantes. Cabe resaltar que el geoturismo es una modalidad de turismo de naturaleza, cuyos principales protagonistas son la geología y las formas del relieve, y que dirige al público general y especializado interesado en aprender cómo interactúan la naturaleza y la sociedad. Actualmente, el Geoparque Mixteca Alta se extiende por 9 municipios bajo la gestión y el cuidado de autoridades municipales, comisariados de bienes comunales y población en general, quienes son, al mismo tiempo, los principales beneficiarios. Bienvenidos a esta emisión de Mirador Universitario y bueno, nos da muchísimo gusto iniciar este cuarto programa de la serie Los Geoparques Mundiales de México, hoy con dos invitados que nos van a hablar acerca de uno de los geoparques con los cuales ya contamos ahora en nuestro país, que es este Geoparque de la Mixteca Alta. Dice uno de ellos que es el mero mero, vamos a ver por qué, porque es el que considera que es mejor de los dos, pero finalmente ha sido un gran logro, por supuesto, que a través del trabajo académico, de trabajo de muchas instancias, se ha podido lograr esta denominación de 2 geoparques en México como parte de esta red mundial de geoparques en todo el país, en todo el mundo, perdón. Entonces, nos da mucho gusto presentarles al doctor José Luis Palacio. Él es investigador del Instituto de Geografía del Departamento de Geografía Física. Bienvenido, doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Y del mismo departamento y del mismo instituto está la maestra Oralia Oropesa, también investigadora de Geografía. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Veíamos en esta cápsula la descripción general de la historia de la Mixteca Alta. Es muy difícil hablar en 1 minuto, 2 minutos de lo que representa este espacio natural. Y quisiera yo que nos contaran un poco cuál fue su primer encuentro con este sitio, hace muchos años, antes de que se pensara incluso en que pudiera llegar un día a ser geoparque. Maestra, por favor. Bueno, en realidad, tanto el doctor José Luis como mi persona fuimos los pioneros de este geoparque. Esto se dio porque un investigador, el doctor Manuel Germán de CIESAS, que es el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, él nos invitó a participar en un proyecto de CONACYT sobre la Mixteca Alta. ¿Estamos hablando de qué año más o menos? En 2011, 2012, ¿sí? Y entonces, desde la primera vez que fuimos, él quería relacionar su estudio arqueológico e histórico de la Mixteca Alta con la parte geográfica, y por eso a través de una alumna nos invitó, y cuando fuimos vimos la extraordinaria riqueza que tiene la Mixteca Alta desde todos los puntos de vista: natural, bueno, geológico, geográfico, cultural, arqueológico, histórico, de gastronomía, en todos sentidos. Y como ya también conocíamos un poquito acerca de los geoparques a través del doctor José Luis Palacio, que desde el año 2000 sí
Por ahí él inició con estos proyectos. Entonces, pues dijimos, esta zona tiene todo para hacer un geoparque. Entonces, nos hospedamos en el hotel de uno de los más importantes en la región, y la dueña del hotel escuchó que tenía potencial, porque hice el comentario, ¿no?, de que el geoparque, que esa zona tenía un potencial para geoparque. Y al poco tiempo resulta que la nombran presidenta municipal. Y a la dueña de ese hotel. A la dueña de ese hotel. Y entonces ella dice, órale, yo quiero que en mi gestión esta zona sea un geoparque. ¿Cómo se llama ella? Carmen Montes. Hay que reconocer esos nombres. Claro, ¿no? claro que sí, Carmen. Sí. Sí, porque... y entonces le dije, mira, yo no soy el especialista en geoparques, pero te puedo recomendar al doctor José Luis Palacio, y que venga a visitar la zona y nos puede decir si en efecto tiene todo ese potencial. Doctor Palacio, su encuentro con su primer acercamiento a este espacio, ¿cuál fue? Bueno, justamente después de que Oralia nos emboletó en esto, sí, porque fue ella, hicimos un recorrido en la zona. Es una zona muy impresionante, a lo mejor muchos lo conocen. Está de paso la ciudad de Oaxaca, a la altura de Nochistlán, poco antes del pueblo de Nochistlán. Y es un paisaje que se caracteriza por una degradación muy profunda. Es decir, cuando uno piensa en un paisaje degradado, muy erosionado, natural e inducido. Y esa es parte de la parte atractiva también. Tiene una geología muy particular, muy propensa a los procesos de erosión, que con una ayudadita, digamos, la erosión se acelera, y en tiempos históricos y que abarcan incluso no solo siglos, sino algunos milenios de ocupación de la población en esos lugares, pues da como resultado una serie de formas de relieve muy impresionantes, pero que son producto de un manejo específico del suelo, ¿no?, derivado de la agricultura, posteriormente de la ganadería, ya en tiempos del virreinato. Entonces, cuando uno piensa, claro, siempre que hablamos de conservación y pensamos en cosas bonitas, bosques muy profundos, florecitas y mariposas y demás, pero en la medida que uno va entendiendo el paisaje, uno se va enamorando de ese lugar, porque lo que no se conoce no se ama. Y si no se llama, no se protege, ¿no? Eso es lo que dicen los ambientalistas. Entonces hay que conocerlo para enamorarse de ese lugar y comprender por qué está así después de toda una historia. Pero su geología es tan atractiva, los colores, la estética del paisaje, digamos, es tan profunda que se torna en un lugar en donde uno puede aprender muchas cosas, no solamente contemplarlas. Y decimos, si alguien quiere saber lo que es la erosión, cómo funciona, cuáles son los elementos que intervienen en ello y cuál es el papel que juega el ser humano en todos estos procesos, ese es el mejor lugar que hay. Tal vez una de las regiones más erosionadas del país, pero con un paisaje, con una historia espectacular y con una belleza fuera de serie, ¿no? Creo que lo que nos están planteando nos lleva a un punto que es básico. Cuando se habla de promoción turística, cuando se habla de senderismo, cuando se habla de ecoturismo, en fin, uno piensa en selva, ambiente verde, animalitos y demás. No piensa uno en zonas áridas, en especies que son propias de zonas con muy poca agua, de erosión, y de que esto representa también un gran espectáculo, ¿no? ¿Por qué pareciera que a nivel, no sé si es a nivel general, pero por lo menos en México, el enfoque del turismo y de la promoción de visitar este tipo de espacios va únicamente hacia lo que tiene esta otra oferta, que es la vida verde, y no esta otra oferta? ¿Por qué? Pues yo creo que hay una tradición turística de playa y sol, principalmente, ¿no? Después viene también ya otra tendencia más hacia el turismo alternativo, el ecológico de montaña. Sin embargo, en otros países sí hay ese interés por el aspecto turístico en zonas
con mucha erosión. En España hay parques nacionales que también tienen paisajes parecidos al de la Mixteca Alta, donde hay muchas actividades turísticas que puede ejercer la población. Y también en Estados Unidos, en Polonia, en Australia, hay este tipo de paisajes. Y sí hay un cambio y estos paisajes cada vez se vuelven más atractivos para un público más particular que le gusta estos ambientes, ¿no? Creo que el tema es fundamental, sobre todo también en una etapa en la que estamos haciendo un cambio de gobierno, nuevas autoridades, y ojalá que las nuevas autoridades de turismo federal también consideren esos espacios, ¿no? Para la promoción turística. Y justamente veíamos que, siendo que en mayo del 2017 fue el reconocimiento que hizo la UNESCO a los 2 geoparques mexicanos, por lo menos en el caso de la Mixteca Alta, la queja de la gente de la comunidad es que no se ha dado la promoción turística que ellos esperaban, y que realmente quienes están llegando a visitar el geoparque son principalmente académicos o visitantes más locales, pero no se ha dado este boom que ellos esperaban y que era parte del beneficio que esperaban. ¿Qué tendrían que decir sobre esto? Bueno, es cierto. El tipo de turismo en estas zonas necesita promoverse. Aquí hablamos de geoturismo, es decir, un turismo enfocado a resaltar los valores geológicos y geomorfológicos, es decir, referido a las formas del relieve, las montañas, las barrancas, como los elementos fundamentales para promover ese turismo, que es uno de los elementos del geoturismo. Tal vez la parte más interesante de todos los geoparques, no sea ninguno de los que hemos mencionado, sino es la parte cultural, las personas que habitan en el geoparque. Si les parece, de eso hablamos en cuanto regresemos de una pausa. Les recordamos al público también, les queremos decir que hemos traído algunos carteles que estamos obsequiando para quienes quieran una publicación de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Son unos carteles que se hicieron exprofesamente sobre el tema de los 2 geoparques que hoy cuenta México. Ojalá los 2 primeros de otros tantos, pero es un camino largo. En pantalla pueden ver los teléfonos para que puedan solicitarlos y, por supuesto, tener acceso a ellos. Volvemos en un momento. Mirador Universitario. Para nosotros, impulsar este proyecto de geoparque es una esperanza con una fuerte raíz. Nuestros ojos han aprendido a admirar la tierra, admirar los caminos, admirar la agricultura de nuestros abuelos. Sean pues ustedes bienvenidos a este territorio que desea que la educación siga adelante. Este proyecto educativo y cultural en este momento de nuestra historia significa muchísimo. Yo a la edad de, se puede decir, de 22, 25 años por ahí, empecé a juntar para hacer una colección las piedras que tengo. Yo no sabía el valor que algunas de ellas tenían. Entonces, cuando vinieron personas expertas, me dijeron que eran corales, que estaban petrificados, que tenían ya muchos años. Después me interesé por los huesos, las osamentas que se encontraban en este lugar. Algunos decían que eran de mastodonte, de mamut, pero no estábamos seguros de qué era. Cuando vinieron expertos nos dijeron que eran de mamut americano. Pero en este lugar hay varios lugares a donde los animales quedaron. Se puede decir, las osamentas están así a donde corre el agua o a donde hay mucha arcilla. Pero tratamos de hacer el lugar más bonito. Tienen una bonita vista. Y todas las personas que nos visitan les agrada el lugar, les agrada la comida que se le ofrece.
pues les puedo decir que cualquier persona que quiera venir pues será bien recibida. Y me gustaría que se hiciera ese geoparque. Con este bastón que ahora levantamos todos juntos, les decimos, presidentes y autoridades, bienvenidos, bienvenidos a esta gran tierra mixteca que ahora tiene este proyecto del geoparque. Bienvenidos. Continuamos en Mirador Universitario, hablando hoy de los geoparques mundiales de México, particularmente del Geoparque Mixteca Alta en Oaxaca. Están con nosotros José Luis Palacio y la maestra Oralia Oropesa, ambos del Instituto de Geografía de la UNAM. En el bloque anterior hablábamos acerca de la importancia turística de estos espacios, en particular de la Mixteca Alta, y nos quedamos en el punto de la gran oferta o del gran beneficio que representa un espacio como este geoparque. Ya se describió ampliamente, pero a nivel cultural y a nivel de lo que ofrece para la investigación científica. Me gustaría que nos hablaran un poco acerca de esto, todo lo que representa y todo lo que se encuentra el que va a visitarlo. Bueno, esto podría ser interminable porque tiene tanto potencial. O sea, no solo del geopatrimonio, sino también el aspecto cultural, ¿sí? Existe un convento del siglo XVI de los dominicos que es una maravilla. Y bueno, hay que visitar los retablos y tiene unos ángeles maravillosos también. Además de la Mixteca se caracteriza por tener varios códices, ¿sí? Por lo menos más de 8 por ahí, de códices de la cultura mixteca. También otros aspectos en cuanto a la arqueología. Es una zona donde uno encuentra muchos sitios arqueológicos. Falta mucho por descubrir también. Y hay estructuras únicas en el país que uno puede encontrar ahí relacionadas con la agricultura prehispánica y que son comparables con otras culturas a nivel mundial. También, bueno, tiene artesanías, por ejemplo, se trabaja mucho la palma y se hace una gran cantidad de productos de palma. La madera también se trabaja, se hacen máscaras, algunas figurillas. El barro, que es también muy característico de esa zona, único también. Cada pieza se puede decir que es única, no existe otra igual por las técnicas con las que se elaboran. La gastronomía también en la Mixteca pues se caracteriza mucho pues por diferentes tipos de moles que hay, diferentes postres también, como hay un postre que se llama pozolito, que es a base de trigo con durazno o con manzana. Los insectos también, o sea, hay toda una tradición de insectos comestibles, así es. Las plantas también nativas de la zona. Hay orquídeas ahí, ¿no? Sí, muchísimas orquídeas y también hongos. Yo digo que vale la pena hacer safaris de hongos, sobre todo en la época de lluvias, porque hay de todos colores. No, seguramente también hay alucinógenos. Entonces, pues eso yo creo que es uno de los grandes atractivos de este geoparque, la diversidad que hay en todos aspectos y que invita, o sea, para todos los gustos, ¿no? Estamos hablando de un espacio de
más de 400 kilómetros cuadrados y se habla de alrededor de 37 geositios. ¿Qué son estos 37 geositios o geosenderos también que llaman ustedes? Cuéntanos, por favor, doctor. Sí, en la jerga de los geoparques todo es geo, ¿no? Sí, el geoparque cubre una superficie de 400 kilómetros cuadrados, 415. Son 9 municipios. El límite del geoparque son los municipios. No hay que esperar que uno pase una puerta o una reja. Es un geoparque abierto, es un espacio abierto, en donde existen sitios, existe una diversidad geológica muy amplia, a lo que se llama geodiversidad. Y dentro de esta geodiversidad existen lugares que, digamos, tienen una importancia particular porque muestran algún rasgo, por ejemplo, derivado de un proceso geológico particular o a un afloramiento de roca que es muy característico de la zona. Los investigadores establecieron estos 37 geositios. Exactamente. Y esos son los geositios, precisamente. Los geositios es parte del patrimonio geológico del lugar. Es decir, tenemos toda la diversidad, pero dentro de la diversidad hablamos de sitios de patrimonio geológico que resaltan o destacan por alguna razón particular. Normalmente es de carácter científico o porque son muy buenos ejemplos educativos para mostrar algunos aspectos de la mineralogía o la paleontología, porque hay fósiles o porque hay formas de relieve con características particulares. Entonces hablamos de 37 geositios porque todavía no terminamos de explorarlo todo, pero en realidad existe una enorme cantidad de sitios de interés geológico y muchos de estos sitios de interés geológico están asociados con la cultura también. Es decir, tenemos el patrimonio geológico, pero también tenemos un patrimonio cultural asociado a la geología. Lo que intentan mostrar los geoparques es precisamente la importancia de la geología en la vida cotidiana. Y, por ejemplo, uno de los rasgos del geoparque, que hablamos de esta erosión, bueno, ¿qué pasa con todo ese material que se erosiona? La erosión en algún momento en la historia de la Mixteca fue promovida intencionalmente. Y se promovió intencionalmente con el fin de rellenar terrazas en el fondo de los valles para contar con superficies para cultivar. Esas terrazas, que las conocemos como lamabordos o camellones, son abundantísimas en la Mixteca Alta, muy asociadas al tipo de roca en particular y a la práctica de una agricultura que era demandada por una población que llegó a ser muy superior hace 1000 años a la que actualmente vive en ese lugar. Entonces había que alimentarlos. Lo más interesante del asunto es que esas terrazas, algunas siguen en funcionamiento, algunas tienen más de 3500 años, lo cual las coloca entre las más antiguas de todo el continente y entre las más antiguas del planeta, del mundo entero. No son las más antiguas, hay otros lugares más antiguos en la agricultura, pero las coloca en ese sentido y sabemos muy poco de ellas. Lo que sí sabemos es que eso demostraba que desde hace miles de años los mixtecos, una de las culturas más importantes de todo Mesoamérica, junto con los mayas, los zapotecas, los náhuatl, etc., ya tenían un manejo agrícola y sabían manejar los suelos y el agua, y aprovechaban el agua. Y cuando vemos eso hoy en día, nos damos cuenta de que ese manejo que empezaron los mixtecos a hacer hace miles de años, se está retomando nuevamente ante el cambio climático, ante la ausencia de lluvias. Esas terrazas se vuelven a rehabilitar y con la humedad que almacenan desde la temporada del año anterior de lluvias, queda una humedad remanente que permite cultivar el maíz en ese lugar y tener una cosecha antes de que empiezan las lluvias o cuando empiezan las lluvias. Eso es lo que aprendemos nosotros del lugar y que tiene una connotación científica muy relevante. Y una connotación también muy importante de estas terrazas agrícolas es que se cultiva maíz, pero no el maíz que conocemos en la ciudad. O sea, existe una diversidad de maíz impresionante que las comunidades siguen manteniendo, es decir, se mantiene la biodiversidad en el lugar, pero y esa biodiversidad está asociada con esta práctica agrícola, la cual está asociada con la geología. Eso es lo que se pretende demostrar o promover en los geoparques. Vamos a ir rápidamente a una pausa y cuando volvamos a mí me gustaría que nos contaran
¿Qué ha pasado con las comunidades? ¿Cómo ha impactado este nombramiento, este reconocimiento mundial de los geoparques, en el caso de la Mixteca Alta, y cómo han vivido las personas de estos 9 municipios este nuevo nombre que se le dio a esta zona en Oaxaca? Volvemos en un momento más. Datos curiosos del Geoparque Mixteca Alta. Pese a sus condiciones ambientales, como lluvias escasas y suelos pobres, estudios recientes han determinado que esta fue la cuna de la civilización mixteca, una de las más importantes en Mesoamérica por sus aportaciones a las ciencias y artes prehispánicas. Un ejemplo de ello fue el diseño de un sistema agrícola conformado por terrazas, el cual no solamente permitió crear tierra agrícola en las montañas, sino conformar suelos fértiles y capaces de retener el agua. Esta innovación hizo posible el florecimiento y el desarrollo de su cultura. Entre los alimentos que se cultivan en estas tierras destaca el maíz de cajete, una proeza del pueblo mixteco, pues requiere de poca humedad y es muy resistente a la radiación ultravioleta y al frío. El instituto ha tenido un papel preponderante en el Geoparque de la Mixteca Alta. En primer lugar, a través del doctor José Luis Palacio, tuvimos una primera interacción para lograr la homologación por parte de la UNESCO para que este se convirtiera en Geoparque Mundial. Es a partir de que se recibe ese nombramiento de la UNESCO que el instituto pone una unidad nueva, una unidad académica de estudios territoriales en la ciudad de Oaxaca, con 9 integrantes de personal académico que se dedican al estudio del geoparque. Por otro lado, hemos estado haciendo gestiones para que podamos abrir dentro del territorio del geoparque, que comprende 9 municipios, y en el municipio de Yanhuitlán tener también una subsede de la unidad Oaxaca, donde podamos hacer un jardín geobotánico. A lo que voy con todo esto es que el papel que tiene que tener el instituto y la UNAM en el proyecto está por el lado académico, ¿no? Finalmente el geoparque pues, es un proyecto de turismo sustentable en una región de alta y muy alta marginación. Y lo que hacemos en el instituto es fortalecer la parte académica del proyecto, que creemos que además a través de herramientas de divulgación de la ciencia, como son la creación de un jardín geobotánico, que sería el primero en el mundo, del diseño de un centro de información y documentación del geoparque, y exposiciones y talleres sobre las actividades que se hacen en el geoparque, podemos divulgar de alguna manera la labor académica y la producción de conocimiento que hacemos en el instituto, pero relacionado al geoparque. Continuamos en Mirador Universitario, hoy hablando de este tema fundamental, los geoparques mundiales de México. Recuerden ustedes que hay distintos geoparques reconocidos por la UNESCO en todo el planeta, y desde el año 2017 2 sitios en México son reconocidos como geoparques también por la UNESCO, uno en Hidalgo, del cual hablamos en la sesión anterior,
y otro en la Mixteca Alta en Oaxaca, del cual estamos hablando hoy con el doctor José Luis Palacio y la maestra Oralia Oropesa, ambos del Instituto de Geografía de la UNAM. Y bueno, nos quedamos en el tema de cómo ha impactado este reconocimiento a la comunidad de estos 9 municipios que integran el Geoparque de la Mixteca Alta. ¿Qué esperaban ellos? ¿Cómo participaron ellos en la aportación de información para este reconocimiento? ¿Y qué ha pasado después de que ya tienen este diplomita, este certificado? ¿Y qué ha pasado, maestra? Bueno, la creación de un geoparque es compleja, ¿sí? Entonces, en todos sentidos. Yo podría decir que lo que a mí me ha dejado con una gran satisfacción es de ver a la sociedad mixteca, a la gente que vive en el geoparque, cómo se ha transformado su visión. Ellos pensaban, o porque habían escuchado también, que ese lugar ya no servía prácticamente para nada, ¿no? Incluso se menciona por ahí que es un desastre ecológico, exactamente, una catástrofe ambiental. Y ahora con el trabajo que se ha hecho en el geoparque, ellos mismos dicen, es que nunca nos imaginamos que pudiera tener ese potencial tan grande. Y ahora nosotros mismos vemos con otros ojos todo lo que existe en el geoparque. Sería como decir, ellos creían que lo que no era fértil o cultivable era una desgracia ecológica y que las piedras no valían y que los caminos no valían. Así es, aunque también hay que reconocer, pues realizamos mucho trabajo de campo. Entonces, a veces estamos en casitas muy aisladas, pero ellos ya sienten un amor por la tierra, porque yo puedo hablar de que tienen sus museos familiares. Y entonces en el huerto o en el patio, ellos tienen colecciones de rocas que se han encontrado y que de alguna manera les llama la atención, ¿no? Uh-huh. Además de muchos tepalcates que hay, que abundan en la zona. Entonces, sí sienten, ellos tienen un arraigo, un amor por su tierra, ¿no? Uh-huh. Pero también las mismas condiciones que no han sido favorables para el desarrollo en general, pues ha hecho que haya mucha marginación y mucha migración, ¿sí? Entonces, eso también se debe reconocer. Volviendo a lo que encuentran, ¿no? Quizá José Luis pueda ahondar un poco más en eso, pero me parece que hasta algunas personas han colectado huesos de mamut y tienen ahí sus restos, ¿no? Sí, es que, digamos, la gente es muy sabia. Nosotros hemos aprendido muchísimo y nos enseñan con mucho orgullo sus colecciones, son muy colectores. Todos tienen rocas. Recuerdo en una ocasión íbamos con un paleontólogo español y doña Chole, es real, tenía una colección en donde destacaba un molar de mamut. Entonces dijimos, el paleontólogo dijo, pero eso es una muela de mamut. Y dice, sí, yo tengo los otros huesos, los tengo ahí en la casa guardados. Y bueno, así hay 2 ejemplos de un mastodonte y un mamut, que queremos restaurarlos para poder exhibirlos, que sería un atractivo fenomenal y además con un valor educativo muy importante, ¿no? Para niños, para todo tipo de personas. Entonces, el contacto con la población, lo que mencionaba yo, que el ingrediente más importante es la población. Sin población no hay geoparque. Esto marca una diferencia importante con otras áreas naturales que son protegidas, en donde en ocasiones inclusive a la población no se les permite ni siquiera vivir en ese lugar. No, aquí el geoparque se trata de que es un espacio abierto en donde la gente va a aprender cosas. No hay un turismo de masas. Es un turismo seleccionado, un turismo educativo, en donde se aprende por qué la geología es importante, por qué las costumbres, los usos y costumbres de la población son importantes. Y todas estas cosas que se entremezclan en este territorio dan una combinación única. Por eso yo decía que era el más importante. Eso es una broma que tenemos con los colegas de Comarca Minera,
Cuando hablan ellos dicen el otro geoparque, y cuando hablamos nosotros decimos el otro geoparque. Pero en realidad nosotros somos el geoparque. El geoparque. No, en realidad son dos proyectos que fueron paralelos, que obtuvieron la denominación al mismo tiempo y que hemos estado colaborando con frecuencia, ¿no? Y uno de los puntos para mencionar sobre este orgullo de pertenencia a las comunidades, déjenme comentarles, hace unos días, literalmente, estuvimos en la 8ª reunión internacional de geoparques de la UNESCO, que fue en un parque natural, Adamello Brenta, en Italia, y nosotros fuimos acompañados por 2 miembros de la comunidad, una alfarera y otra chica que nos ha dado una actividad muy importante en la promoción turística. Y ella asistió a la conferencia, porque nosotros estamos convencidos que es el tipo de personas que nunca va a ese tipo de eventos, vamos los académicos, pero la gente responsable del día a día nunca va a esos eventos. Y ella fue evidentemente un foco de atracción, y ella decía, pero entonces mi geoparque está en la misma lista que este geoparque. Es un geoparque, es un campo de esquís, un turismo impresionante, muy desarrollado y demás. Y decía, y esto está en el nivel que yo estoy en la Mixteca. Tenemos 2 realidades distintas, pero 2 geoparques que muestran una historia y mandan un mensaje al mundo que son comparables, ¿no? Es decir, mismos objetivos, diferentes geoparques. Y ella se sentía orgullosísima de haber participado en este proyecto desde el principio. Lloraba cuando veía alguna foto de la Mixteca en algunas presentaciones, ¿no? Entonces eso para nosotros ha sido muy reconfortante, muy difícil entrar con las comunidades inicialmente porque hay una historia detrás, pero sin lugar a dudas, una vez que los aceptan a uno, ya no se puede salir de ahí. Es un proyecto de vida, ¿no? Aprovechando que está hablando de esta reunión internacional, ¿qué aprendieron en esta reunión frente a lo que podemos hacer en el caso mexicano? Porque me imagino que algunos de ellos tienen una tradición todavía mucho más larga. Esto de los geoparques inició hace ya bastantes años y tienen un camino andado, tanto en la promoción turística, en la conservación, en la divulgación. ¿Qué fue lo que más destaca que pueda servirnos? Bueno, para mí una cosa importante de que nos acompañaran estas personas de la comunidad, Tomasa y Xochitl, era que pudieran ver lo que nosotros no tenemos, pero que pudieran apreciar lo que sí tenemos. Entonces uno puede comparar lo que hay y lo que tiene el otro y decir, ¿qué hago yo para poder hacer esto? O veo cosas que yo esto no lo voy a hacer porque no puedo, porque no tengo los recursos o porque no me interesa hacerlo. Y hay una retroalimentación entre todos los geoparques, hay 140 en el mundo, 2 en México, 4 en América Latina, pero entre todos los geoparques sí se ha formado una comunidad en donde hay un intercambio permanente. Pronto vendrán gentes de España, de un geoparque de Villuercas, a darnos cursos, pero también hemos sido invitados a impartir cursos en Portugal, por ejemplo, en algún otro geoparque. Entonces, este intercambio es una enseñanza permanente de lo que podemos hacer, de lo que no queremos hacer, o de lo que, por dónde irnos para hacer las cosas y cómo encontrar esos apoyos, ¿no? Cuando regresemos de la siguiente pausa, yo les voy a pedir que el público también tenga pluma y papel, porque les vamos a pedir algunas recomendaciones muy concretas de algunas rutas que hay que seguir en el caso de la Mixteca Alta, dónde alojarse, cómo acceder al lugar, y también que nos cuenten para los chicos que están estudiando posiblemente la preparatoria, tal vez el tema de los geoparques es un canal de vocaciones para la investigación científica, porque es un área muy específica que en el caso mexicano está iniciando, está empujando y posiblemente en un futuro muy cercano se van a necesitar ya investigadores que estén trabajando específicamente en la investigación de estos lugares, ¿no? Volvemos en un momento. Los geositios son los puntos o sitios representativos o más relevantes por ser geopatrimonio. En el Geoparque Mixteca Alta se identifican 35 geositios, entre ellos el Mirador Los Dos Corazones, el Cerro Verde,
los prismas de Peña Azul y el sitio Yucada. El geoturismo es una modalidad de turismo de naturaleza y educativo cuyos protagonistas son la geología y las formas del relieve. A través del mismo, los visitantes conocen los rasgos que componen el paisaje, así como los procesos que le han dado origen y lo han modelado. La Mixteca Alta ofrece muy diversos recorridos, entre ellos el sendero interpretativo Ñu'un Yucu, ubicado en el comisariado de Santa María Tiltepec, el cual consta de unos 4 kilómetros de longitud, entre encinos, pinos, orquídeas, aves, anfibios y extraordinarias vistas. Patrimonio histórico. Historia, geografía y geología se funden en la Mixteca Alta, y su estudio ha permitido identificar que desde que esta zona se comenzó a poblar, hace unos 10.000 años, la relación entre las personas y los recursos naturales ha moldeado el paisaje a través del tiempo. Patrimonio arqueológico. Aunque mucho se sabe de la cultura mixteca, aún queda más por conocer. En el Geoparque abundan impresionantes vestigios arqueológicos, como el ubicado en el Cerro Jazmín, que se ha reconocido como uno de los mayores centros urbanos mixtecos de mayor relevancia. Patrimonio gastronómico. La gastronomía mixteca constituye un patrimonio cultural intangible, cuya riqueza se basa primordialmente en la tradición indígena de incorporar a la cocina la extraordinaria biodiversidad de la región, como insectos y otros productos naturales. Patrimonio cultural. El patrimonio cultural de la Mixteca Alta incluye aspectos tangibles e intangibles como las impresionantes construcciones prehispánicas, los extraordinarios conventos e iglesias y las festividades que se llevan a cabo en las diferentes comunidades a lo largo del año. Patrimonio geológico. El principal atractivo del Geoparque Mixteca Alta lo constituye su diversidad geomorfológica, cuyo origen y desarrollo permite transmitir el conocimiento de las ciencias de la Tierra y la estrecha relación que guardan con el desarrollo histórico de las poblaciones. Geoparque Mundial UNESCO Mixteca Alta, Oaxaca. 415 kilómetros cuadrados de riqueza natural, geológica, histórica, gastronómica, cultural y arquitectónica. Continuamos en este Mirador Universitario, en nuestro último bloque para hablar acerca del Geoparque de la Mixteca Alta con nuestros invitados, y pues veíamos ahora una cápsula que nos habla de las hormigas mieleras, que son algunos de los múltiples recursos con los que cuenta este Geoparque y qué es lo que el visitante podrá encontrar. Yo les pedía que nos prepararan un poquito algunos tips de viaje muy concretos. Es cierto que lo que queremos promover en este programa, por un lado, es la visita turística de aquellos que puedan acercarse a estas rutas, el interés por conocer espacios de este tipo que afortunadamente han llamado la atención a partir de un trabajo colectivo, y por otro lado también lo que representan como investigación para investigadores actuales y para futuros investigadores. Entonces, si alguien quiere ir allá, además de preparar su maleta, ¿qué debe de llevar? ¿A dónde se aloja? ¿Cómo llega? ¿Hay que llevar repelentes? ¿No hay que llevar repelentes? ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay varias rutas. Sí, se puede llegar desde la Ciudad de México por la autopista y luego hay una desviación para Tehuacán y de ahí hasta Nochistlán. En Nochistlán hay una desviación ya para Yanguitlán, que es el municipio y la localidad sede.
Quienes Entonces, viajan de la Ciudad de México hacia el Geoparque de Mixteca Alta, ¿más o menos cuántas horas son en coche? 4:30, 5 170 aproximadamente. kilómetros. Muy bien. Sí, Buena y referencia. de Oaxaca se hace como 1:30, 1:20 aproximadamente, ¿no? Entonces, está bien comunicado, o sea, sí es accesible el lugar. Y pues actualmente hay 3 hoteles que tienen una capacidad aproximada para 100 personas. Y hay algunas casas que ofrecen el servicio de hospedaje. Esto les interesa mucho a los extranjeros, sobre todo porque conviven con la gente y aprenden a cocinar algunos platillos típicos y en algunas ocasiones también salen con ellos a recolectar los insectos y tienen, bueno, todo el proceso les llama mucho la atención, ¿no? ¿Qué temporada del año es más conveniente? ¿O qué características tiene cada estación para visitar este geoparque? Pues se puede aprovechar durante todo el año. El calorcito Sí. del verano va a estar fuerte, ¿no? Sí, sí. Hay No, que no ir es tan caliente no, como se... ¿No? a mediodía sí. En la mañana siempre y en la noche sí hay que llevar algo para abrigarse porque sí baja la temperatura, ¿no? En el invierno pues son características las heladas, entonces sí, hay que ir más abrigado. En la época de lluvias puede ser un poco peligroso porque sí hay deslaves y pequeñas Diciembre. inundaciones. Diciembre es un buen mes también para ir. Pues prácticamente todo el año. O sea, se puede visitar. Quieren ir en el mes de las fiestas, tampoco son mayo. muy fiesteros. El mes de mayo es prácticamente un mes completo con las fiestas en Yanguitlán y cada localidad llega a tener también sus festividades en donde hay muestras gastronómicas y demás, ¿no? ¿Qué es lo que no se pueden perder quienes visiten este geoparque? Porque, digo, recorrer en un fin de semana 415 kilómetros es complicado. Pero, ¿qué es lo que dice uno no puedo dejar de visitar? Nosotros tenemos planes de visita para todos los gustos. Tenemos, la mayor parte de los visitantes vienen de escuelas, de todos los niveles, y dependiendo de los intereses que tengan, pues podemos adecuar los recorridos. Arqueología, hay una oferta enorme, es un territorio muy rico en arqueología. Acaba de aparecer, por cierto, una tumba que es un paradigma para entender a la cultura mixteca. Después del terremoto de hace un año justamente, se abrió una grieta y apareció una tumba impresionante que está en estudio. Pero hay una buena cantidad de espacios arqueológicos que son muy relevantes. Yo invitaría, porque cada quien puede tener intereses diferentes, a que visiten la página web del Geoparque, que es www.geoparquemixtecaalta.org. Ahí se van a dar ustedes cuenta de cuáles son los 37 geositios, qué senderos se pueden recorrer y qué es lo que se puede ver en esos senderos, cuáles son las zonas que tienen bosques muy densos, porque también los hay, no todo es degradación, o cuáles son esos paisajes en donde se muestra la geología aflorando sin máscaras, ¿no? Entonces, ahí pueden encontrar toda esta información, contactarnos y con todo gusto les podemos decir en dónde ir. Yanguitlán, hay que llegar ahí. El convento es una maravilla, es una joya restaurada recientemente. Los bosques que tiene, pero cada lugar tiene algo distinto que se tiene que mostrar. A mí me gustaría particularizar un poco, si ustedes nos permiten, algún correo personal, porque queremos también saber qué público ha visto este programa y que les puedan consultar ustedes. Oigan, a mí me interesó, aunque visiten la página está muy bien, pero algo donde ustedes pudieran responderle estaría muy bien. ¿Cuál es? Ajá. El mío es Palacio, como mi apellido, @unam.mx. Muy bien. Y el mío también, si quieren, es Oro, que es Oropesa Orozco, de mis apellidos. Oro. Ajá, @igg.unam.mx. igg.unam.mx. Para cerrar, el tema de los futuros investigadores. O sea, ¿hasta dónde un espacio de este tipo se convierte en un nuevo gran laboratorio para la investigación
de investigadores actuales y de próximos jóvenes que quieran dedicarse a esto? Yo creo que los dos podemos decir algo al respecto, Sí. pero un geoparque se caracteriza también por su enfoque integral. Y desde el punto de vista académico, o sea, es multidisciplinario. Entonces, Antropólogos, sociólogos, arqueólogos, biólogos, geólogos, historiadores, una gran diversidad de académicos que pueden participar, ¿no? Entonces, y para todo hay bastante que hacer. ¿Y ya hay líneas de investigación específicas? Sí, bueno, en el Instituto de Geografía tenemos un grupo dedicado a esto que también es multidisciplinario. Participan también investigadores de otros institutos, facultades y escuelas y hasta de fuera de la UNAM. Ya es una línea de investigación que tenemos. Si quisieran también conocer algo más de geoparques, existe un seminario universitario de geoparques que tiene sesiones cada mes, hacia finales de mes, en donde se manejan desde distintos puntos de vista. Hemos tenido en el Instituto de Investigaciones Estéticas, ahí hemos sesionado, y en geología, y en geografía, en geofísica, etcétera. Entonces se puede ver a los geoparques de diferentes puntos de vista. En divulgación de la ciencia podrían En divulgación de la ciencia y en un www.sugeo, Seminario Universitario de Geoparques.unam.mx, pueden encontrar también información al respecto. Pues ha sido un placer tenerlos por aquí y sobre todo encontrar a investigadores tan apasionados con lo que hacen, porque si no, no se harían estos proyectos que han implicado. ¿Cuántos años nada más implicó convertir esto en un geoparque por la UNESCO? Pues desde que se inició ya Fueron formalmente, como 5 2013, años. ¿no? Por allá 5 años que transcurrieron, pero 2 años de trabajo inicial, someter a la candidatura y todo un proceso muy largo. Bueno, pues todavía falta mucho por hacer. Sí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Gracias a ustedes también. Muchas gracias a todo el público. Recuerden que les ofrecimos unos carteles, también los pueden solicitar, así como más información sobre el tema de los geoparques en la página que nos ha dicho el doctor. Que tengan un excelente día y gracias por su asistencia a este programa. Beneficios del proyecto de Geoparque UNESCO Mixteca Alta. La designación de la UNESCO al Geoparque Mixteca Alta ha traído consigo un importante y positivo impacto social, científico, económico y político a la región. En el ámbito social, las comunidades indígenas se rigen por usos y costumbres particulares y han logrado encontrar intereses comunes y colaborar de manera comprometida. Además, estudiantes y docentes de las escuelas ubicadas dentro del territorio del geoparque participan en actividades que inculcan y fortalecen valores encaminados a la conservación ambiental y al respeto de las culturas originarias y sus costumbres. De esta manera, las comunidades en su conjunto, desde los más pequeños hasta los adultos mayores, fortalecen un sentido de pertenencia compartido. Impacto científico. En el ámbito científico, se ha integrado a un grupo de investigadores que trabaja en temas de geología, geografía, historia, ecología y arqueología, entre otros. Los resultados de dichas investigaciones han dado pie a diferentes publicaciones, y mediante estas ha sido posible que más personas accedan al conocimiento de los recursos naturales y su manejo. Impacto económico. Gracias al geoturismo, ha crecido sustancialmente el número de visitantes en este territorio, lo que ha dejado un impacto positivo en el ámbito económico. Por ejemplo, de 2015 a 2018, los ingresos directos por hospedaje, alimentación, transportación, recorridos guiados y artesanías sumaron alrededor de 1.5 millones de pesos, sin contar los ingresos indirectos no cuantificables. Impacto político. En el ámbito político, actualmente el Congreso del Estado discute propuestas específicas para incorporar los conceptos de geodiversidad, geoconservación y geoturismo en la legislación ambiental estatal, y al mismo tiempo, algunos grupos políticos se han dado la tarea de estructurar iniciativas formales para solicitar la incorporación de la figura de geoparque en dicha legislación.